Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa más del Partido Vanguardia Popular, Ecos del 56. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 19, donde vamos a estar tocando unos temas del ámbito nacional, hoy con la presencia del compañero dirigente sindical, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja, UNDECA, Luis Chavarría. Muy contentos de estar con él porque es uno de los dirigentes de larga data del movimiento sindical y muy especialmente es uno de los dirigentes que ha tenido el peso en la defensa de la Caja a través de muchos años, y ahorita con este ataque, Luis, que hay lo que llaman las leyes del empleo público, no sé si lo califican todos, son una serie de leyes que han estado metiendo en la Asamblea Legislativa para modificar, ¿verdad?, lo que es el Estado, la relación laboral entre los trabajadores y el Estado, que independientemente que sea entre esos dos protagonistas, afectará también a los trabajadores del sector privado. Muchas gracias por estar aquí, espero que no sea la última vez y que más adelante sigamos viniendo. Bueno, buenas noches, muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme en este programa a los costarricenses. Lógicamente estamos, se podría decir, en una coyuntura sumamente complicada, muy agresiva. Es una arremetida muy fuerte de la clase política tradicional, neoliberal. Es una clase política que ha gobernado este país muchos años. Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, son los grandes responsables de lo que hoy este país vive y que afecta a miles o a millones de costarricenses, y que al ser ellos los responsables no ven como único chivo expiatorio venir a cobrarle a la clase trabajadora todas esas deficiencias o falta de identificación con el pueblo costarricense. Y efectivamente, este ataque desde la Asamblea Legislativa con 6 proyectos que van dirigidos principalmente al empleo público, pero hay otros que también van dirigidos a meterle más impuestos al pueblo costarricense, que ahora podríamos tocar. Pero específicamente con lo que son los proyectos del empleo público, que es muy importante identificar quiénes están detrás de esto, ¿no? En el proyecto 19.506, este último que ya tenía la huelga convocada a partir del próximo lunes, ya tendríamos hoy posiblemente 3 días de paralizar este país, porque esa huelga iba a ser muy fuerte. Los principales responsables de esto fue Sandra Piz y el hoy precandidato Álvarez de Santi. Ellos fueron los que impulsaron este proyecto y todos los diputados de Liberación Nacional. A grandes rasgos, ¿en qué consistía para que la gente lo identifique? Bueno, este proyecto consistía en que como estos políticos y empresarios han saqueado este país, han robado, han defraudado y lamentablemente no hay ninguno en la cárcel, entonces resulta que los fondos que entran a las instituciones o al gobierno para financiar proyectos sociales, no hay, se gastaron, dicen ellos. Entonces no han encontrado otra alternativa que decir, presentemos proyectos de ley para venir a limitar o a eliminar derechos o beneficios que gozan los trabajadores en el sector público. Llámese educación, llámese caja, llámese en las universidades públicas, llámese en instituciones públicas, el INA, en fin, prácticamente esto cubría a los más de 300.000 empleados públicos de este país, y su objetivo era que todo aquello que estuviera por encima del salario mínimo de ingreso, que le llamamos base, para estos políticos había que eliminar todos esos complementos que estuvieran por encima del salario base. Ahí van mecanismos que hemos impulsado o negociado, como se le llama el reconocimiento por anualidad. ¿Qué tiene este objetivo? Pues que el trabajador, como vaya cogiendo experiencia en cualquier institución pública,
a como vaya estudiando, a como vaya capacitándose, pues entonces este concepto de anualidad la idea es que cada año le aumenten un porcentaje pequeño del salario para que pueda ir ese salario, digamos, mejorándose. Si no fuera así, el salario quedara congelado. Critican mucho el tiempo extraordinario, algo que lo establece el Código del Trabajo. Ahorita en el sector público han congelado miles de plazas, es decir, ya de por sí los trabajadores y el pueblo estamos pagando el déficit fiscal con el congelamiento de plazas, deterioro de los servicios, todos los problemas, las filas de espera, todo esto es parte de ese déficit fiscal que no le permiten recursos a las instituciones para modernizarse, para brindar un mejor servicio, para que la gente se pueda capacitar. Entonces, este concepto ellos dicen que es un privilegio para ellos, ¿verdad? Y otra serie, por ejemplo, el derecho a vacaciones. El Código de Trabajo establece lo mínimo que desde cuando se constituyó allá en 1941, 49, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, aquí se buscaron alternativas para que, de acuerdo a las instituciones públicas, los trabajadores tuvieran un futuro de tener mejores condiciones de vida, de trabajo, y que también esta clase pública, eso lo hemos dicho a todos, estos 300.000 empleados públicos son los principales dinamizadores de la economía nacional. O sea, esa base de 300.000 empleados públicos con sus familias pueden llegar a 1.200.000, a 1.5 millones, desde la gente que tiene mayor capacidad de pago para ir a dinamizar el comercio en todo el país, el turismo, el comercio. Nosotros hicimos cálculos que más o menos produce unos 300.000 empleos. Todos estos trabajadores contratan empleos para que atiendan el hogar, ¿verdad? Y también nosotros decimos que todo empleado público y también trabajador del sector privado son los únicos que no podemos evadir, que no podemos defraudar, que no podemos robar el pago de impuestos en este país. Correcto. ¿Por qué? Porque de mi salario, sea de una institución pública o privada, ahí me llegan los rebajos de mi planilla, me gusten o no me gusten. Entonces, somos los costarricenses del sector público o privado los únicos en este país que pagamos los impuestos y que no tenemos posibilidad de evadir y robar como sí lo hace el sector político empresarial de este país y las grandes transnacionales. Yo quería también ilustrar eso que estás diciendo con esto. Yo fui funcionario público en el INS. Recuerdo que los salarios en el sector público son salarios bajos, los de primer ingreso, son salarios muy mínimos, por decirlo de alguna forma. Entonces, el muchacho joven que estudiaba, que se mataba estudiando en el colegio y que entraba a la universidad y sacaba un título y ya no quería trabajar en el Estado. Ya sentía que no, que quería ganar más dinero en el sector privado. Entonces el Estado, para poder captar gente buena, gente con capacidad, entonces tenía que valerse de situaciones como aumentar un poquito las vacaciones y como unos pluses y como para que fuera el puesto atractivo a los trabajadores recién salidos de las universidades. Si no, los muchachos se iban y no querían entrar, se iba a llenar el Estado de mediocres, de gente que no prospera, nada más quieren estar ahí recibiendo un salario para gastarlo en tonteras. Entonces los incentivos jugaban ese papel importante y juegan todavía ese papel importante en incentivar a los muchachos jóvenes buenos y capaces a que entren a trabajar al Estado, ¿verdad? Así es. Quizás hay que marcar una diferencia entre lo que es el sector público y el sector privado. En el sector público, un trabajador puede ingresar sin estudios, pero la carrera administrativa, es decir, la posibilidad de que ese trabajador comience a estudiar, ¿verdad? Porque los horarios le permiten salir a las 4 de la tarde, los horarios le permiten salir, digamos, en horas donde puede ir al colegio, a la universidad. Entonces, en el trabajador público,
el que quiere estudiar y progresar tiene todas las posibilidades, lógicamente de un esfuerzo personal de él. Entonces, ¿qué sucede? Posiblemente estos políticos vean que las instituciones públicas tienen los salarios muy altos según ellos, pero hay una situación, es donde existe la clase trabajadora mayor de profesionales en Costa Rica, porque se van profesionalizando, viene la nueva tecnología, el trabajador, por ejemplo, sin estudios, que entró a barrer o limpiar, comenzó a estudiar, pero estudió, luego fue a técnico de farmacia y ahí va, y lógicamente estos trabajadores tienen que tener una motivación para seguir esa carrera. ¿Y esa carrera qué mejora? Mejora el servicio, mejora el conocimiento, se le brinda buen servicio a los usuarios y además desarrolla y dinamiza el país. Tiene una identificación, el trabajador que entra, aunque sea de aseador, logra adquirir un título profesional y si la institución se lo reconoce, él se identifica con la institución y con el servicio, por decirlo, le agarra cariño, por decirlo de otra forma. Sí, y también, de acuerdo a las particularidades de las instituciones, porque son muchas, voy a poner, por ejemplo, hay dos ejemplos importantes, voy a poner el de la Caja. La Caja trabaja 365 días, 24 horas al año. Es decir, la Caja siempre está abierta para los pacientes que están internados, para los que llegan a emergencias a cualquier hora. Son los que salen a las 6 de la mañana que no han dormido para llegar a las 8 a su casa a dormir. Correcto. O son los que salen a las 8:30 de la noche, que ahora hay que salir 2 horas antes para llegar al trabajo, para llegar a marcar a las 10 de la noche. Son los que el 31 de diciembre, el 1 de enero, Semana Santa, están ahí, igual como sucede en muchos trabajadores con el Instituto Costarricense de Electricidad y en otras instituciones. Entonces son trabajadores que también tienen que sacrificar su espacio, su vida familiar y también hasta su recreación por estar al servicio, en muchos casos, de las instituciones costarricenses y en especial de la Caja, por salvar la vida o darle salud a millones de costarricenses en esta institución. Eso es muy importante. Otro tema también, hay varios proyectos. Me llama mucho la atención que de este paquete en contra de los trabajadores, me llama mucho la atención uno con el cual quieren congelar los salarios en el sector público, ¿verdad? Creo, se dio una situación en el Banco Central de un aumento desmedido, entonces desempolvaron un proyecto ahí para congelar. Algunos dirigentes sindicales ya andan ahí promocionándolo, ¿verdad? ¿Qué piensa el Busco? Bueno, tu organización, ahora hablamos un poco del Busco. ¿Qué piensa tu organización sobre esta continuación del ataque a los trabajadores? Yo creo, en mi caso personal, que tengo años de estar en esto, que un dirigente sindical honesto y comprometido con el pueblo costarricense no puede, no debe de venir a tener contubernios con la clase política neoliberal. Correcto. El que hace eso, de hecho, ya se está vendiendo. Porque para que le den espacios, también esos políticos le cobran espacios, ¿verdad? Entonces hay que prestarse para el juego de la clase política neoliberal. Hablo de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, de todo este montón de partidos de derecha. Entonces, cualquier dirigente, de a donde sea, si cree que estarse sobando la chaqueta, como decimos a lo tico, con clase políticos o políticos ya reconocidos que le han dado palo a este país, que lo han hundido, que han sido capaces de privatizar, de destruir instituciones, si él que cree que es negociar lo menos para lo que va a pasar, creo que este dirigente está entregando aquella confianza que le está dando por lo menos los afiliados del sindicato que representa. Y en mi caso particular, como Luis Chavarría y como UNDECA, esto no será, no ha sido ni será, porque estoy totalmente convencido
que si uno representa a la clase trabajadora y al pueblo costarricense también no debe de prestarse para ese tipo de juegos. También el prestarse a ese juego logra un objetivo el gobierno y los neoliberales y la clase política, los ricos, la oligarquía, logran un objetivo que es que un dirigente admita que el problema es el trabajador. O sea, el dirigente al prestarse al juego, aprobar un proyecto de ley, aunque sea congelamiento de salarios muy altos, lo que está dando es la señal o está admitiendo de que el problema son los trabajadores en el sector público, y no es justo, no es de los trabajadores, ya vos lo dijiste muy claro, el problema ha sido el saqueo que han hecho los políticos, y ahora ellos quieren tratar de solucionar el problema faltante de dinero, disminuyendo los salarios, quitándole los derechos a los trabajadores del sector público, y no buscando a los responsables de ese desastre, y cobrándoles no solo lo que se robaron y todo, sino que los mismos partidos políticos que se hagan responsables de todo este desastre que han hecho. Aquí hay dos cosas que me parece importante identificar. Uno, cómo meter a esos irresponsables o corruptos a la cárcel, porque es la clase política que está ahí. Correcto. Y que todavía hoy disfrutan, a pesar de haber llevado este país a esta desgracia, hoy disfrutan de jugosas pensiones, si no sus diputados, si no sus presidentes, si no sus familiares, y de pensiones verdaderamente jugosas que son para toda la vida, ¿verdad? Y por el otro lado, si ellos fueron los responsables de crear este déficit fiscal, ese saqueo, ese robo, ¿por qué entonces esos políticos están libres? Lógicamente el sistema capitalista permite que estos corruptos hagan eso, y no por casualidad esa epidemia hoy se ven a expresidentes de Latinoamérica. El día de hoy el expresidente de Perú, Toledo, envuelto en un saqueo donde vino a Costa Rica hasta guardar la plata. Se dio el lujo, y le aseguro que él no entró a Costa Rica sin conocer a nadie, conoció a políticos de este país, como han entrado también otros políticos desertores de Venezuela que están en este país y que les abren, como estuvo Robert Vesco aquí, conocido y apoyado por un político de este país, y entonces así es como esta clase política saquea, roba, ataca a los trabajadores, lleva a este país a una crisis, y ahí está. ¿Qué decimos nosotros en esta pelea de empleo público? Que hay que cobrarle a toda esta clase política la responsabilidad en que han caído, pero además la responsabilidad del sacrificio que han sometido al pueblo costarricense, ¿verdad? Eso no es fácil, yo creo que hay que hacer un gran trabajo, pero bueno, ahorita esos que están promoviendo estos proyectos del empleo público, Álvarez de Santi y Sandra Piz, ya Álvarez de Santi está de precandidato, y con algo que yo creo que el pueblo costarricense debe de condenar, y aprovecho este espacio. No puede ser que Álvarez de Santi, su primer anuncio que está pasando el día de hoy por la televisión, diga que va a resolver las filas de la caja. Sí, primero, por dos cosas, lo condeno, y creo que aquí denuncio, la Caja Costarricense del Seguro Social es autónoma, y siempre hemos condenado que la Caja Costarricense del Seguro Social hay que limpiarla de todos estos políticos, porque ahora Liberación, que gobernó con Oscar Arias y Laura Chinchilla, y son responsables de la desgracia, no solo de las filas de espera, sino también de los servicios de salud y de todo lo que sucede en la caja, ahora vengan a salir como los defensores de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y también, por el otro lado, ese otro nuevo proyecto que vos decías, porque es que aquí se desenmascara todo. El nuevo proyecto que ahorita se trata de destapar en la Asamblea Legislativa, resulta que es propuesto por el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Que también fueron parte del desastre. Que también fueron parte del desastre. Gobierno. Bueno, recordemos del Falco Caja Fiche, sí, ¿verdad? Correcto. Desde el Falco Caja Chifre, es decir, un grupo de militantes del Partido Unidad Social Cristiana y de la Junta Directiva hicieron un desastre, un fraude fiscal, y no por casualidad
fueron condenados por los tribunales de este país y metidos a la cárcel. Entonces, este partido viene ahora a proponer otro proyecto donde pretende eliminarle todos estos complementos salariales a los empleados públicos, pero a la misma vez a congelar los salarios del pueblo costarricense. Entonces, uno dice, ¿con qué moral estos políticos pretenden proponerse para gobernar a Costa Rica o para estar en la Asamblea Legislativa legislando para ellos mismos, porque para el pueblo no lo hace? Sí. Esto de Álvarez de Santis, tenés toda la razón, esto es una barbaridad. Él es miembro de un partido que acaba de gobernar, fueron 8 años seguidos de este partido, y el desastre de la caja se incrementó en estos 8 años, no solo el plan escudo que me decías hace un rato, sino que también el mismo Oscar Arias hizo autocondonaciones de dinero, de deudas de la caja, del gobierno con la caja, y la misma Laura tampoco ayudó absolutamente en nada el problema económico de la caja. Entonces, ahora viene el mismo Partido Liberación Nacional, que ha gobernado 8 años, que deterioró la caja, a decir que tiene la gran solución para salvarla y para eliminar las listas de espera. Eso no se lo cree nadie, eso es más bien, es un acto, como vos decís, deplorable e irresponsable. Sí, no solo eso, Luis, sino que también este gran problema en que se encuentra el régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo promovió Oscar Arias y Laura Chinchilla. Okay. Porque ellos en su momento nombraron a sus presidentes ejecutivos en la Junta Directiva de la Caja, nombraron a sus 3 representantes del gobierno y ejercieron la política para administrar la Caja Costarricense del Seguro Social. Por eso siempre hemos dicho que hay que despolitizar todos los representantes de cualquier político que sea en las altas instancias de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, aparte de este desastre de las filas y de todo, que no hay duda de que aquí estos 2 gobiernos de Liberación Nacional son los más responsables de eso, sí, sin venir aquí a defender a Luis Guillermo Solís. No. Pero aparte de eso, hoy tienen en una situación muy complicada el régimen de pensiones, los fondos, y por eso ahora, tal vez luego tocamos el tema, pretenden reformas, ¿verdad?, para que van a afectar profundamente al 1.600.000 de costarricenses que cotizan para este régimen. Tocaste un tema muy importante, porque es el tema que yo creo que a todos los costarricenses, aparte del político y de todos, ¿verdad?, uno de los problemas que los costarricenses le aquejan, o por lo menos la gente responsable, es la situación de la caja, las pensiones y el desastre, ¿verdad?, que hay en este momento causado por los políticos. Es importante que se le recalque esto a la gente, que sepa quiénes son los culpables, quiénes son los responsables y el porqué de estas situaciones. O sea, las listas de espera en la caja no es culpa de funcionarios, no es culpa del sistema, no es culpa de los seguros de invalidez, vejez y muerte o de enfermedad y maternidad. Tienen nombres y apellidos los culpables de esto, Luis. Bueno, sí, ya hablamos hace un rato de la responsabilidad que ha tenido el Partido Unidad Social Cristiana, a nivel de los altos mandos de la Caja, de representantes de la Junta Directiva, del presidente ejecutivo de la Caja en ese momento que fue condenado en los tribunales. Y también, esto significa, sí, Eliseo Vargas, esto significa también que el Partido Liberación Nacional no tiene una menor cuota de responsabilidad en eso. O sea, el Partido Liberación Nacional es el que ha gobernado más en este país y es el que ha nombrado todos sus puestos políticos en la Junta Directiva de la Caja. Aparte de eso, también hay otra serie de puestos de mandos intermedios que se nombran de forma muy politizada. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado una y otra vez que los gerentes de la Caja se nombran por argolla política. No hay concursos, esto es un engaño de la Caja, no hay concursos. Hicimos un esfuerzo porque se hiciera un concurso, creo que fue el primero que se hizo en la Caja durante muchos años, pero resulta que ese concurso fue amañado de tal manera que lo que se vino a hacer fue a crear como un fraude ante la opinión pública, haciendo creer que se había
sacado esa plaza a concurso, pero la dejaron desierta para venir a imponer a dedo un representante de la alta argolla de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si vemos la gerencia médica de ahí, que también sucedió, fue un tipo de concurso amañado que al final no se lo ganó la gerencia médica, la nombraron de dedo. Entonces, esto es un engaño. Y además, yo digo aquí, la política y los empresarios hoy tienen tomada a la Caja Costarricense del Seguro Social y la están ahorcando. La están ahorcando porque le están quitando todos aquellos ingresos para debilitarla. Le están debilitando para privatizarla, para hacerle creer al pueblo de que esta institución no sirve y que ese montón de largas filas de espera es culpa de los trabajadores, cuando la responsabilidad más grande está de los altos mandos de la institución, ¿verdad? Por ejemplo, una situación muy grave que hay ahorita. Aquí se habla de aproximadamente una falta de 1000 especialistas de toda naturaleza. Pero bueno, el CENDEIS, que era un centro de capacitación de profesionales en la Caja Costarricense del Seguro Social, que daba becas, no quiso graduar más médicos en este país, ¿verdad? Por intereses político-económicos empresariales, ¿verdad? Sí. Al día de hoy sabemos que hay un déficit casi de 600 especialistas en este país. Entonces, toda esta fila que se da, o también toda esta política de que no hay especialistas, ¿para qué? Para que la gente se vaya para un hospital privado o para que la Caja le compre servicios a una clínica privada o a un hospital privado. Recordemos que ya Oscar Arias se metió en el negocio de la salud y que se habla que tiene hospitales. La clínica católica, acciones en la clínica católica. Pero en la clínica católica, en aquel momento estaba Bernard Aragón, que fue el primero del Partido Unidad Social Cristiana que se metió a la junta directiva. Y ahí comenzó todo el negocio o el chorizo de toda esta medicina privada en este país. Entonces, ¿qué ha sucedido eso? Que yo me atrevo a decir, ya eso está denunciado en el Ministerio Público, que yo no sé qué grandes intereses hay detrás del Ministerio Público, o será que ahí hacen un hueco y entierran las grandes tortas que se jalan los políticos o empresarios de este país. Porque nuestro sindicato, a quien yo represento, hemos presentado unas 5 denuncias al Ministerio Público y también unas 5 denuncias a la Contraloría General de la República. Y pareciera que todos juegan el son de la política en este país. Salvemos al político. Salvemos al político porque no hacen nada. En este caso, por ejemplo, la doctora Bogantes, que era una inminente cardióloga del Hospital México, denunció que ahí se habían muerto al menos 100 pacientes porque no habían todos los implementos para cateterismos y otros tan fáciles y que la gente... ¿Qué pasó si la doctora no hubiera denunciado eso? Y la gente ya se había muerto y se seguía muriendo. Y ella le indignó de eso y vino y hizo esta denuncia. Esta denuncia de estos aproximadamente 100 pacientes de familiares muy posiblemente humildes de este país están en las manos del Ministerio Público, de Chavarría, ¿cómo se llama? Jorge Chavarría. De Jorge Chavarría. Hemos Liberacionista, por cierto. 2 o 3 veces, y lo escogió Liberación, ha ido 2 o 3 veces, y uno pregunta, ¿qué es que las vidas de los costarricenses no valen nada para el Ministerio Público, para este señor? Porque ahorita ya casi a 2 años de todas estas denuncias, no hay nada, no sale nada. Y así hicimos otras denuncias la vez pasada, porque un gerente de la Caja le condenó un montón de deudas y de intereses a algunos empresarios. Para nosotros, estas personas, ni la Junta Directiva tenían esta potestad, la presentamos al Ministerio Público y la ¿cómo se llama? No le dieron curso. Así es que en este país sí hay como una manera, como cierta complicidad pareciera, ¿no?,
en que aquí en las tortas más grandes que se jalan los políticos o los altos mandos de las instituciones públicas gozan de una profunda o una gran impunidad porque las han cometido y ahí siguen, y no es nada extraño que en la próxima política muchos de estos de nuevo vuelvan a proponerse para llegar a la Asamblea Legislativa o a llegar a altos mandos de las instituciones públicas. Eso es la situación del Ministerio Público, tiene que ver, yo he hablado varias veces en el programa, tiene que ver con esferas más altas, o sea, los 4 poderes del Estado, que no existe división de poderes, es solo uno, el que tiene más diputados, porque el que tiene más diputados o los que logran alcanzar la cifra mágica de 20 diputados, con esos 20 diputados usted logra la reelección de cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el Poder Judicial, que es manejado por 22 magistrados y 3 magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos para reelegirse necesitan estar bien con los partidos políticos, con los que tienen los votos suficientes para su reelección. Entonces, esa es, digamos, como decir, la maraña empieza ahí. Entonces, ellos necesitan nombrar a un fiscal general, un inútil o un incapaz o alguien que se venda, así tipo Jorge Chavarría, para poder lograr tener a los políticos contentos, o sea, para poder lograr que los políticos no los persigan, no se les denuncie la corrupción. Entonces los políticos en agradecimiento les dan la reelección a los magistrados. Hay algo curioso que a nosotros nos ha llamado en la atención. Nosotros, a raíz de la indignación como sindicato de la salud que somos y comprometidos con el pueblo costarricense, principalmente con los más humildes, con esa clase trabajadora que no puede ir ni siquiera a comprar a la farmacia medicamentos, y mucho menos ir a pagar por exámenes carísimos a estas cuestiones. Hemos presentado más o menos unos 80 recursos hechos por nuestros propios abogados para defender a los pacientes de esas familias costarricenses. Y vieras que esos 80 recursos han sido acogidos y resuelto favorablemente a nombre de esos pacientes, de estas familias. Ahí resuelven, pero yo me atrevo a decir que hoy la Sala Constitucional ha fallado, yo creo que por miles de recursos, para que la Caja, en un tiempo razonable, le dé esa cita, pero no ha querido llegar al fondo. Correcto. Hemos denunciado, por ejemplo, toda esta desgracia que pasó en el San Juan, en el México, con las salas de operaciones y en otros lugares. Hemos denunciado a las altas autoridades de la Caja, a la gerente médica, a las presidentes ejecutivos, a todo, y ahí el Ministerio Público no se anima o no quiere, ¿cómo se llama? No quiere hacer ese papel, digámoslo, de hacer justicia por todo este montón de barbaridades, reitero, que de ya han traído luto, de eso me atrevo a decirlo una vez más, que de ya han traído luto a muchas familias costarricenses y que seguirán porque la fila de espera es larga y no hay posibilidad ni de que este gobierno de Guillermo Solís lo resuelva, ni esta viceministra ministra de Salud, María del Rocío Sáenz, ni esta junta directiva. Así es que pareciera que la solución de la Caja es si el pueblo se tira a la calle y la defienda, sí, y no ser pasivo, porque si no nos puede costar muy caro de que esta seguridad social, que es de las mejores de Latinoamérica, y yo digo del mundo, porque en los Estados Unidos se desearan tener un seguro social como están en estos, en Europa lo podemos perder como ya se perdió en muchos países. En Estados Unidos hay una cifra terrible el año pasado de que murieron 46,000 personas por enfermedades y estas personas no tuvieron dinero para ni siquiera comprarse una acetaminofén, o sea, no tuvieron acceso a la salud de ninguna forma y murieron 46,000 personas, es una cifra escalofriante, ¿verdad? En Costa Rica ya pues han habido muertes, como vos decís, y es una barbaridad. La misma Sala Constitucional no es solo resolver los casos, sino que debiera hacer un llamado de atención y decir, miren, qué barbaridad esto, ya estamos inundados de casos, necesitamos
resolver el problema de la caja de alguna forma, ¿verdad? Pero es curioso, otro caso que uno analiza. ¿Por qué si un médico o un equipo de profesionales comete una, ¿cómo se llama? Una mala praxis. Una mala praxis. Nosotros hemos visto, no vengo a defenderlos, lo que digo es que si ahí se ha aplicado la justicia en los tribunales a esos médicos, hasta enfermeras auxiliares que posiblemente cometieron un error o no, esto ya quedó a criterio de estos jueces, porque a los grandes de la Caja Costarricense, del Seguro Social, ¿verdad?, que han saqueado, que no han garantizado todo el equipo para brindarle servicio a esto, como en este caso que está demostrado la cantidad de especialistas que faltan en este país y que por eso se ha muerto mucha gente, ¿por qué no han condenado a altos jerarcas de la Caja? Es correcto. Yo siento que el problema de la Caja, como vos decís, la escasez de especialistas es una cosa solucionable, es algo que perfectamente con un acuerdo entre las mismas universidades del Estado, las que tienen que ver con la cuestión esta o en la misma Caja, de un esfuerzo, si es de más dinero para eso, para solucionar el problema de las filas o lo que sea, se tiene que buscar una solución, el mismo Estado tiene que ponerlo, tienen que traer, si no hay especialistas que los traigan, ¿verdad? Que hagan algo, pero alguien tiene que buscar una solución a esto, no se puede seguir con este asunto de las filas interminables, porque la injusticia, porque los ricos en este momento, como tienen acceso a la salud privada, a ellos no les importa, ¿verdad? Si en este país la solución a la Caja, irónicamente, sería eliminar todas las clínicas privadas, todos los servicios privados de salud y poner a los ricos a levantarse a las 4 de la mañana para ir a agarrar una cita con un médico general, a ver si en 15 días no está solucionado el problema de la Caja. El problema es que al existir la medicina privada, que yo no la critico su existencia, pero la medicina privada ha venido a meter presión para que la Caja, como usted dijo hace un rato, se deteriore para poder recibir créditos de la gente que saca hasta préstamos para irse a operar a un hospital privado, ¿verdad? Que irónicamente hasta el Banco Popular tenía un préstamo de salud, una cosa así, ¿verdad? Hay gente pobre de este país que se ha tenido que endeudar en los bancos, que de por sí son garroteros también, ¿verdad? Y Dios guarde tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? Es una barbaridad que le cobren hasta un 60% de intereses. Dicen que este país es el más caro del mundo en intereses de las tarjetas de crédito. Pero es una barbaridad, digamos, que en estas circunstancias, gente pobre, a mí me contaba una persona que tuvo que empeñar la casa porque como la Caja no le daba solución a una operación de su familia, tuvo que ir a pedir un préstamo al banco para que le operaran a eso. Ya eso es criminal, de hecho, claro, ¿verdad? Es injusticia, Y entonces ahí lo que yo digo, bueno, entonces, ¿por qué ahí? Porque este ejemplo de la mala praxis está solo para personas que hacen una cirugía, que posiblemente de miles de cirugías o hasta de millones hay una mala praxis, porque somos humanos. Y también la presión y el cansancio sobre los pocos especialistas, y por supuesto que tienen que fallar. No, y las condiciones, aquí han habido salas de operaciones que trabajan hasta sin aire acondicionado. Y si los médicos no hacen un movimiento, los trabajadores trabajan sin aire acondicionado, ¿verdad? Hay algunos que han dicho, mire, estas salas de operaciones no tienen condiciones para trabajar, aquí se puede contaminar a la gente. Y algunos profesionales, a quien yo admiro, nos han contado, mire, yo ahí no me animo a operar a una gente porque le puede dar una contaminación de la mala calidad de estas salas de operaciones, que se puede morir y a mí me acusan por mala praxis y no a la Caja. Y yo he reportado todo esto, por eso aquí decimos, ¿por qué la impunidad? Yo he reportado todo esto y no pasa nada y eso está comprobado, ¿verdad? En esa línea. Entonces, no hay duda de que sí, de que aquí hay toda una premeditación, todo un plan macabro, porque es macabro, pensar en que si yo deterioro los servicios de la Caja, los costarricenses
tienen que ir a una clínica privada, o es peor, más macabro, decir o pretender que la caja tiene que comprarle servicios privados a estos hospitales. La otra vez demostramos que con un pequeño contrato que hizo la caja, cuando aquí no habían aceleradores lineales estaban malos todos, entonces la caja tuvo que comprarle los servicios a una clínica que por cierto está identificada como con un vínculo en la caja, que en un año la caja pudo haber comprado con lo que le pagó a esos pacientes, que no eran muchos, 3 aceleradores lineales que le hubieran durado. Sí, claro. ¿Y quién se benefició? Me contaron que esa clínica o ese hospital luego compró otro acelerador lineal, cosa que pudo haber hecho la caja, planificado, pero no. La caja invirtió una cantidad enorme de miles de millones de dólares en esa clínica privada para que le atendiera. No era una cantidad muy grande de pacientes, creo que eran 400 pacientes, ¿verdad? Y con solo eso, por el tiempo que duraron, se pudieron haber comprado 3 aceleradores lineales. Todo eso obedece ya a una estrategia, saliéndonos un poco, obedece una estrategia neoliberal en términos de la privatización del Estado. Ellos agarraron la fórmula neoliberal o el procedimiento neoliberal de los libertarios y de toda esta gente, era agarrar y deteriorar los servicios del Estado, que la gente se indispusiera contra el Estado y después pasárselo a manos privadas. Hay países que lo que hacen es comprar los servicios de salud, que tampoco son buenos servicios, pero si los compran a las clínicas privadas, eso era lo que querían aquí. Lo que pasa es que nunca van a superar de que hacerlo yo sale más barato, ¿verdad? O sea, de que la caja brinde el servicio y lo haga ella misma, sale mucho más barato que comprárselo a la empresa privada. Eso no lo van a poder cambiar nunca. Sí, lo peor es que como este país lo han comprometido con esa cantidad de tratados de libre comercio que traen estas políticas neoliberales, que la gente se puede preguntar, bueno, ¿y qué es neoliberal? Neoliberal es una política económica que no tiene ninguna sensibilidad social. Neoliberal significa que cualquier gobierno o político no quiere favorecer la inversión pública, la inversión en salud, en educación, para distribuir la riqueza, como decimos eso. Neoliberal es tratar de robarse o de saquear todas las instituciones públicas o cualquier negocio que haya. Aquí está en carretera, la trocha, todo eso es neoliberalismo, es una forma de montar un negocio corrupto donde casi nunca son castigados, son impunes, se roban la plata del Estado, construyen las obras mal hechas o no las construyen, como en la trocha, que por cierto la presidenta de la República de esa época está lo más tranquila en su casa, porque sí, nadie, siendo ella como presidente, ¿verdad? Sucedió esto. Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, cuando ven un pueblo como Costa Rica, que tenía una serie de instituciones que favorecieron mucho el desarrollo de este país, pues estos vienen a eliminar todo eso. Las universidades públicas, aquí ya las están eliminando con ese montón de universidades privadas, ¿verdad? ¿Y qué es lo peor? Que en el CONESUB, ahí están los representantes de todo ese sector privado ahí, y están favoreciendo al sector privado y no las universidades públicas, para que la gente de escasos recursos pudiera estudiar en estas universidades. Ok. ¿Qué se puede hacer? Nos quedan 5 minutos. ¿Qué se puede hacer en la caja? ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es la posible solución a los problemas? Aparte que ya dijiste varias, y para mí la principal es sacar la política de ahí, ¿verdad? O sea, eliminar esa junta directiva que siempre los nombramientos políticos terminan con la gente que tiene los negocios afuera. Entonces, desde adentro tratan de destruir la institución, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en la caja, aparte de eso? Bueno, ya habíamos hablado en el gobierno pasado. Por ejemplo, existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, y aquí se demuestra la maldad de los diputados, de la mayoría, que era eliminar la figura de la presidenta ejecutiva. Porque para nosotros la figura de la presidencia ejecutiva
es el control político, es el mando del gobierno de turno en la caja. Ya desde ahí se está interfiriendo, violentando lo que es la autonomía de la caja. Pero el gobierno nombra 2 representantes más, ¿verdad? Pero entonces, bueno, una era eliminar esa figura. La otra era que se nombrara un gerente general de la caja, ¿verdad? Bajo un perfil, ¿verdad?, donde participara en un concurso, ¿verdad?, un currículum que verdaderamente tuviera la capacidad, ¿verdad?, para participar, y que de todas maneras no fuera elegido por ninguna parte política. Esa era la otra propuesta. La tercera propuesta que habíamos hecho era que se hiciera todo un reglamento para sacar a concurso los principales puestos de la institución. Correcto. Ahorita hay como 12 gerentes y todos son nombrados a dedo. Y algunos han sido renombrados o reelegidos, a pesar de que han tenido cuestionamientos sumamente serios. Y ahí están. ¿Es necesario tanta gerencia en la caja? Es que yo siento como que crearon un monstruo ahí en la cabeza. Bueno, efectivamente, yo creo que hace 15 años lo que había eran 3 gerencias nada más. Correcto. Y luego subieron, por ejemplo, crearon la gerencia de modernización en el gobierno de Oscar Arias, ¿verdad? Y la gerencia de modernización fue la más corrupta que se creó ahí y que fue responsable de todo este escándalo Caja Fichel. Y también del préstamo español. Sí, o sea, la gerencia... Ese casi nadie lo ha tocado. Sí, el préstamo español, esta gerencia de ¿cómo se dije yo? De modernización. De modernización, lo que se hizo fue una figura para profundizar la corrupción en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, digamos, ya ahí tenemos 3 propuestas, y también hemos dicho que para otra serie de mandos medios y de todo eso, debe de elaborarse un cartel de concursos, porque cada partido que está en el gobierno, si se van puestos importantes, nombran a dedo interinamente, pero es interinamente, se quedan 4 y hasta 8 años o más. Qué barbaridad, ¿verdad? Que se han redondeado todo este negocio y lo han hecho propio, y han deteriorado la salud, se han muerto gente por culpa de esa codicia, avaricia, de querer tener tanto dinero. Se nos ha acabado el tiempo, Luis. Tengo que agradecerte. Muchas gracias por haber venido. Aquí el programa queda abierto para vos. De hoy en 8 vamos a tener a Luis, ojalá, y también a Busco, la organización que ha aglutinado a la gran mayoría de sindicatos del país, que ha dado una lucha muy importante y que en este momento es el elemento de fuerza, y que ha estado haciendo el equilibrio entre el gobierno, los ricos, los trabajadores, ¿verdad?, los empresarios, y que de una u otra forma pues es el instrumento en este momento del movimiento social que está dando la gran pelea. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y gracias a todos por haber estado aquí en Vanguardia Popular, Ecos del 56.